Circuitos con resistencias eléctricas en serie y paralelo, a cargo de Diego Arias, Edgar Julián Jiménez, Jefferson Paz, Julio César Peraza. Objetivos: medir tensión y corriente eléctrica en resistencias ópticas conectadas a una fuente DC. Reconocer cómo se obtiene un divisor de tensión a través de resistencias en serie y un divisor de corriente a través de resistencias en paralelo. Un manejo apropiado de las fuentes de energía en un circuito. Comparar los valores experimentales de las resistencias o medición en un multímetro con los valores teóricos, código de colores. Adquirir la habilidad en medición de cantidades eléctricas como tensión, corriente y resistencia, y diseño de montajes en serie y paralelo. Material de apoyo: código de colores, simbología de circuitos electrónicos y eléctricos. Materiales: multímetro y fuente de corriente directa. Protoboard. Cables de conducción. Para medir el voltaje de una resistencia de cualquier componente en un circuito, lo hacemos en paralelo, ya sea la fuente, ya sea una resistencia o ya sea un LED. Y para medir la corriente del circuito siempre lo hacemos en serie. Aquí podemos observar el montaje que se realizó en el laboratorio, las resistencias que se utilizaron y el voltaje que se utilizó, que fue 15 voltios para el circuito en serie. Podemos observar el cambio que se debe hacer en el multímetro para medir voltaje. En el video podemos observar la medida de voltaje del circuito en serie, donde podemos ver que la primera resistencia mide 1 voltio y así posteriormente con la segunda resistencia, que tiene una medida de 4.15 voltios, y así sucesivamente con las demás resistencias para medir el voltaje de cada una de ellas. Posteriormente se midió el voltaje total, que es de 14.21 voltios, que es el voltaje total que fluye por el circuito. Posteriormente se conectó el multímetro en miliamperios para llevar las medidas de corriente. Como podemos observar, el multímetro está conectado en el puerto de amperaje y se hace la posterior medida en el circuito. Se puede observar que al medir la corriente, cada una de las resistencias, el valor de corriente es de 0.848 miliamperios, como se podemos observar en el video. En la tabla podemos observar cada uno de los valores que tomamos en el laboratorio y podemos ver una comparación entre los datos teóricos y experimentales de las resistencias que utilizamos para el montaje del circuito en serie. Aquí podemos observar el montaje que se llevó a cabo para el circuito en paralelo, las resistencias que se usaron y el voltaje que se le aplicó al circuito, que fue de 5 voltios. El voltaje total que le llega al circuito en paralelo es de 4.37 voltios, ya que nosotros le aplicamos un voltaje de 5 voltios a este circuito, como se puede observar en el video. En la tabla podemos observar los valores de corriente y voltaje que se tomaron en cada una de las resistencias, y podemos ver una comparación entre las resistencias de valor teórico y las de valor experimental. Conclusiones. Luego de finalizado el laboratorio de circuitos con resistencias en serie y paralelo, concluimos que
El circuito en serie se caracterizó por mantener una intensidad de corriente constante y por una variación de voltaje. El circuito en paralelo se caracterizó por tener una variación de intensidad de corriente y por mantener un voltaje constante. Aprendimos a deducir los valores de resistencia, de voltaje y de corriente en un circuito en serie y otro en paralelo. Se adquirió la habilidad de crear circuitos en serie y en paralelo. Al hallar la diferencia de los resultados en valores experimentales y los valores teóricos en las resistencias usadas en el laboratorio, notamos un mínimo índice de margen diferencial.